Hola niños, el día de hoy, miércoles 26 de agosto, damos inicio a la tercera sesión de esta semana. El día de hoy les voy a explicar qué es un texto narrativo. Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concreto. En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o grupo de personajes realiza una serie de acciones que tienen un desenlace. Pero, ¿cuáles son los tipos de texto narrativo? Hay 9 tipos y ahorita se los voy a explicar. El primero es el cuento. El cuento es una narración breve con pocos personajes y desenlace rápido. La leyenda son narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. Continuamos con el mito, que es una historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso. La novela es una narración real o ficticia mucho más extensa y compleja que un cuento. Seguimos con la poesía épica. Es una narración de hechos legendarios reales o ficticios. La crónica, texto que sigue un orden temporal de los hechos para contar una historia. La noticia, género periodístico que narra brevemente un suceso actual. El reportaje, es una investigación periodística extensa sobre una persona o algún hecho. Y la biografía, que es una narración sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes. ¿Sabías que el texto narrativo es también un recurso que utilizamos en nuestro día a día? Cuando enviamos un mensaje de texto en el que contamos una situación o cuando escribimos una publicación en redes sociales contando nuestras experiencias sobre una situación específica, algún viaje, un encuentro, una salida, etc., estamos redactando un texto narrativo. ¿Cuáles son las características del texto narrativo? El texto narrativo tiene algunas particularidades. Estas son algunas de sus características más relevantes. Puede ser real o ficticio. En los textos narrativos, lo que se cuenta puede pertenecer al plano de la realidad, pero también puede tratarse de la descripción de una serie de eventos enmarcados en la fantasía o la ficción. Un ejemplo de texto narrativo real es una noticia, mientras que una leyenda o un mito es un evento ficticio. Puede tener uno o más personajes. En el texto narrativo no existen límites para la participación de personajes. Estos pueden ser protagonistas o tener una participación secundaria. Por otro lado, una narración puede tener un solo personaje. Un ejemplo de textos narrativos con varios personajes son los cuentos. Por otra parte, cuando alguien cuenta una historia personal, se trata de una historia con un solo protagonista. El texto tiene una organización de 3 partes. Comienza con la introducción. Aquí se presentan lugar, tiempo y personajes de la narración. Por ejemplo, una tarde de otoño en Buenos Aires descubrí que había cambiado para siempre. Continuando con el nudo o clímax, es la presentación del problema o los obstáculos que deben enfrentar los personajes. Por ejemplo, ya en el aeropuerto y con todo listo para comenzar una nueva vida, se dio cuenta que habían robado su identidad. Ahora su rostro le pertenecía a otra persona. Tenía que recuperarlo sin ser detectada por los agentes. Y ya como último, desenlace o cierre. Es la conclusión de la historia, por ejemplo, y entonces despertó. Todo había sido un extraño sueño. Esto fue todo del tema de hoy, de los textos narrativos. Espero les haya quedado claro y cualquier duda pueden enviarme un mensaje. Y no olviden enviarme las evidencias cuando terminen. Nos vemos mañana.